en Viedma, el 62,3% evalúa negativamente la gestión municipal y el 73,3% pide un cambio. Las calles encabezan el deterioro, pero detrás aparecen el desarrollo económico, la limpieza y la transparencia. Desde que se hizo el trabajo de campo, la coyuntura se aceleró. Cambios de gabinete, nuevas revelaciones sobre contrataciones familiares y una denuncia contra el intendente por amenazas a un periodista. Para entender qué está diciendo la sociedad vietmense, vamos a charlar con Eugenia Soler, que es la directora de Praxis, la consultora que realizó el trabajo que tiene estos números que nosotros estamos sintéticamente expresando. Eugenia, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Si tuvieras que condensar el estudio en una conclusión política, ¿dirías que estamos ante un problema personal del intendente Castro o un agotamiento del ciclo municipal de Juntos Somos Río Negro? Bueno, acá se midió claramente la gestión actual, ¿no? Digo, es muy precipitado decir que se agotó Juntos Somos Río Negro porque, de hecho, vemos una variación cuando medimos la gestión municipal de la gestión local, ¿no? De cómo la gente identifica a la gestión del gobierno de Río Negro con el municipio de Viedma. Sí, sin duda se está viendo un agotamiento, o por lo menos un saldo sumamente negativo, como decías vos en la introducción, del gobierno municipal, ¿no? Y cómo la población de Viedma, o por lo menos los encuestados quienes respondieron a esta encuesta, detectan la falla en el municipio, ¿no? Y pueden identificar claramente esta diferenciación que hay entre la gestión municipal, provincial y nacional, ¿no? Como que se puede identificar que el desgaste es municipal, sin lugar a dudas. ¿Cómo es? ¿Tenés los números en la cabeza, la diferencia entre el gobierno provincial, el nacional y el municipal? Sí, el gobierno municipal tiene un saldo. Cuando hablamos de saldo es restamos la imagen, a la imagen positiva le restamos la imagen negativa, para que la gente entienda cuando hablamos de saldo. El gobierno municipal tiene un saldo negativo de 48,8, es decir, tiene un 62,3% de imagen negativa y un 13,4% de imagen positiva, o sea, hay muchísima diferencia. En cambio, por 13,4 de ejemplo, imagen positiva, sobre gestión. sí, exactamente. Ok, claro. Exactamente, esta gestión tiene solo un 13,4 de imagen positiva y un 62,3 negativa. Entonces, cuando hacemos esa cuenta, que es básicamente restarle la imagen negativa a la positiva, nos da un saldo negativo de 48,8%, ¿no? Después, bueno, ahí vemos una brecha, por eso te decía que se identifica una crisis a nivel municipal, porque se ve una brecha con el gobierno provincial de 32,7 puntos. Claro. Es decir, el saldo negativo del gobierno provincial es de 16,1, ¿no? O sea, tiene un 25,1 de imagen positiva y un 41,1 de imagen negativa. Entonces ese saldo nos da un saldo de 16,1 también negativo, lógicamente en un momento de descrédito a nivel global, ¿no? Porque también lo vemos cuando medimos gobierno nacional. Pero bueno, hay una brecha muy grande entre gobierno municipal, gobierno provincial y gobierno nacional. Es decir, o sea, por ejemplo, el saldo municipal negativo es de un 32,7 más alto que a nivel provincial y un 28,5 que a nivel nacional. Es decir, en nivel de jerarquía estaría primero en desgaste el gobierno municipal, segundo el nacional y tercero el provincial. Por eso digo que sería muy incipiente decir que hay un desgaste generalizado en Juntos Somos Río Negro, porque acá se ve claramente una falla muy grande, por lo menos eso detecta la población vietmense en lo que tiene que ver con el gobierno municipal, ¿no? Sí, también podemos ahí ver un poco una contradicción que ingresa entre lo que desde muchos sectores políticos dicen, algunos dirigentes de sectores políticos que suelen... ¿cómo decirlo? Suelen estar enojados porque entienden que el pueblo o la gente, como dicen ellos, no sabe votar. Yo lo que veo es mucha lucidez en este tipo de trabajo de los ciudadanos que entienden perfectamente cómo opera la política en su vida cotidiana. Eugenia, el trabajo de Praxis concluye que Viedma tiene principalmente un problema de gestión, pero... veo que la primera prioridad ciudadana es empleo y desarrollo económico, con 60 puntos, 60%. Y esa área, justamente, el empleo y el desarrollo económico,
recibe solo 5,4% de valoración positiva. ¿No estarían mostrando también una crisis estructural del modelo económico de Viedma, los datos? Sí, totalmente. A ver, acá hay fallas de gestión en varios niveles, digo, el empleo y el desarrollo económico, o la falta, digamos, de empleo y la ausencia de desarrollo económico impulsado a nivel estatal, tiene que ver también con una crisis de gestión. La conclusión esta de que el problema ya es de gestión, digamos, tiene que ver con que nosotros cuando buscamos indagar a qué se debe esta imagen negativa o este desgaste tan alto a nivel municipal, la gente misma nos respondió como primera opción con un 54,6% de las respuestas que era un problema de mala gestión, alejándose muchísimo del resto de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, la segunda opción más respondida es falta de planificación, pero recién con un 11,7%. Claro. O sea, estamos hablando de más de un 40% de diferencia. Entonces, claramente la gente, las personas que respondieron esta encuesta, digamos, están detectando una falla de gestión. Después, bueno, obviamente cuando uno se mete en el deterioro, digamos, a nivel más por área o por motivo o programático, digamos, podemos ver diferentes cuestiones. Por ejemplo, vemos que actividades deportivas o todo lo que tiene que ver con lo deportivo y lo cultural tiene un saldo positivo, son las únicas áreas que tienen un saldo positivo dentro de la gestión. Sin embargo, el desarrollo económico y el estado de las calles o todo lo que tiene que ver con el espacio público son dos temas sensibles, digamos, claramente para la población viedmense, con un saldo altamente negativo, ¿no? En estado de calles estamos hablando de menos 82,1, es decir, la gente evalúa negativamente el 82,1% de los que respondieron la encuesta, claro. El 84, perdón, lo evalúa negativamente y el saldo entre los quienes lo evalúan positivamente y negativamente es de 82 puntos. O sea, es una locura el nivel de deterioro que detecta la gente en lo que tiene que ver con el estado de las calles, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, como vos decías, eso es un síntoma, pero se demanda altamente generación de empleo, ¿no? Dicen, bueno, vemos que todo lo que tiene que ver con el estado de las calles y el espacio público está muy desgastado, pero vemos esta necesidad, obviamente, de generar empleo, de fomentar políticas que se vinculen con el desarrollo económico. Eso está primero, pero bueno, segundo, y con muy poca distancia, le sigue infraestructura y pavimentación. Así que claramente esos son los dos puntos débiles y en los que la gente está demandando más presencia del Estado, ¿no? Estamos hablando con Eugenia Soler, es la directora de la consultora Praxis, que hizo un trabajo muy interesante indagando en la sociedad viedmense sobre cuestiones que atañen a nuestro gobierno municipal. ¿Sabes qué me llamó la atención algo positivamente, Eugenia? Porque consultaron sobre la transparencia y es algo que no se veía en los últimos años cuando había encuestas a nivel provincial o sobre todo y especialmente a nivel local, consultar sobre esta dimensión, sobre esta capa de la vida pública. Solamente lo hacíamos nosotros desde nuestra consultora chiquitita, más humilde, Pescoy, éramos los únicos que indagábamos sobre esto. Y ustedes obtuvieron que apenas el 9,6% tiene una valoración positiva sobre la transparencia del gobierno municipal. Y a la vez, también como dato complementario, el 52% pide un intendente honesto. Y el otro dato, sí, el 29, casi el 30%, quiere priorizar transparencia y anticorrupción. Te quiero preguntar, ¿la integridad se convirtió en una demanda autónoma o funciona como otra expresión de la crisis de gestión? Bueno, yo creo que tiene que ver, yendo a lo más general, tiene que ver con una demanda ciudadana generalizada, ¿no? Lo vemos en todo el país, no solo en Viedma, que la corrupción ya se volvió un problema estructural de los argentinos y claramente en Viedma están atravesando esta situación también. En ese sentido, me parece que como justamente, o sea, las cuestiones vinculadas a la transparencia, a la honestidad, a la buena gestión de recursos van de la mano y claramente, como detectamos en este estudio, se está exigiendo un mejoramiento en la administración pública, ¿no? En la administración y en la gestión de recursos. Entonces, uno tendería a inducir, digamos, no medimos la correlación directa, que cuando uno pide mejor administración, suele no estar conforme con la transparencia o con la manera en que se gestionan esos recursos, muchas veces o la mayoría de los casos ligados a
cuestiones vinculadas a corrupción o a malos manejos políticos, ¿no? Digo, creo que los dos, por ejemplo, cuando preguntamos qué se espera del próximo intendente, los dos atributos que más surgen y por en gran escala tiene que ver que conozca los problemas de los barrios, que también tiene que ver con la gestión, ¿no? Con esta sensación que se ve de abandono en las calles, que nos cuentan los vietmenses en la encuesta, ¿no? De abandono en las calles, en la generación de empleo y demás, y que sea una persona honesta que va ligada también a la mejor administración de los recursos. Así que claramente es una demanda ciudadana que se renombra mucho, ¿no? Sí, es muy importante. Yo recomiendo indagar y profundizar en futuros trabajos sobre eso. Nosotros lo estamos haciendo porque la respuesta institucional del gobierno municipal en el último mes ante esta sucesión de hechos vinculados a cierta opacidad quizás en la administración tanto de los recursos como del vínculo de los funcionarios con la administración del Estado, es ponderar también la ciudadanía, qué pone por delante, si la norma fría, el peso de la ley, o también una cuestión de valores y de ética, porque la respuesta municipal insisto, de los funcionarios y el propio intendente en el último tiempo siempre es: la norma me lo permite. Sin embargo, la percepción extendida con una mayoría aplastante en el pueblo es que todo esto que vino pasando está mal manejado por una cuestión ética, por una cuestión incluso de valores y una cuestión moral. Digo, ponderar, indagar sobre estas cosas en la ciudadanía no me parecería ocioso, porque creo que la dirigencia está muy endogámica, muy metida hacia adentro y sigue diciendo: no, la norma esto, la norma el otro, y no alcanza. Euge, creo que no está alcanzando, y bueno, y números como lo que ustedes consolidaron en este trabajo, creo que dan cuenta de este desapego entre lo que siente, piensa, mide y hace la dirigencia y lo que siente, piensa y hace la ciudadanía. Totalmente. Mira, ahí nosotros los politólogos usamos un término que se utiliza mucho en la ciencia política, que tiene que ver con la doble accountability, ¿no? Una vinculada a las instituciones formales, que pueden ser, por ejemplo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, y otra vinculada al pueblo, ¿no? Y bueno, obviamente el pueblo tiene sus propias métricas de accountability, y uno entiende, lógicamente, que en un contexto donde la gente está sufriendo o atravesando por lo menos algunos ajustes en términos económicos, la clase media, la pobreza y demás, la pobreza aumenta o por lo menos el deterioro de la clase media que se está notando, uno espera obviamente que sus líderes o los funcionarios públicos puedan dar el ejemplo en ese sentido, ¿no? Claro. Y decir, bueno, tener cierta muestra de austeridad, o al menos entender que los recursos públicos, bueno, son de toda la ciudadanía y que eso requiere mostrar en qué son invertidos o en qué son gastados, básicamente. Otro dato interesante que muestra este trabajo es que el 73%, más del 73%, pide un cambio y solamente 11,6% acepta una continuidad con ajustes. Un recambio de funcionarios, como que anunciaron la semana pasada, ¿puede satisfacer esta demanda o los datos capaz que muestran una necesidad de un cambio político más profundo? Bueno, si tuviéramos que definir al momento en el que se recolectaron los datos, parece que la crisis es irreversible, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de que cada 6 vietmenses que piden un cambio, uno pide la continuidad. Entonces, nada, es una brecha muy alta, digamos, entre el cambio y la continuidad. Parecería ser una situación irreversible. Bueno, habría que ver de acá al año que viene, que son las elecciones, cómo funciona, pero es un trade-off muy alto, digamos, entre el cambio y la continuidad. ¿Tenés noción, digamos, o en la cabeza algún, digamos, para parangonar, ¿no? Para comparar o para establecer algunos parámetros de algún gobierno en cualquier estamento que a un año de la elección digamos, que la ciudadanía tenga una percepción de 73 puntos hacia el cambio y lo haya dado vuelta? Con tan poco tiempo, digo, para la elección.
Es muy difícil medir, porque hay que para hacer una comparación realista y rigurosa habría que medir algún gobierno municipal. Ujú. En este momento no se me viene a la cabeza ningún gobierno municipal, pero hace poco nosotros hicimos un informe, que de hecho lo presentamos también en este medio, sobre el gobierno nacional, ¿no? Y cómo impactó Ujú. todo el caso Adorni. Y esto es comparable con el sector del electorado, digamos, que votó a Javier Milei por la lucha contra la corrupción, ¿no? Que sabemos que Milei está perdiendo gran parte del electorado a nivel nacional justamente por todas estas causas. Nada, obviamente después conserva otro porcentaje o tipo de votante, pero parecería ser un rango similar al de ese votante, ¿no? Al del votante que justamente lo votó por ser anticasta. Ujú. Eugenia, te agradecemos mucho por tu tiempo, como siempre, muy interesante el trabajo de Praxis y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gonzalo. Que tengas un lindo día. Igualmente, era Eugenia Soler, la directora de la consultora Praxis, que la semana pasada nos enviaba su nuevo trabajo, que básicamente el número más importante, o los dos números más importantes, son que el 62% de los vienmenses evalúan negativamente la gestión municipal y escuchen el dato, 73,3% pide cambio de gestión. Siendo las 9:41, vamos para